Bueno, en realidad en el mes de junio, julio, los primeros días ya se van formando listas entre congresistas de diferentes bancadas. Lógicamente las bancadas tienen que tener un buen número de votantes, diremos, ¿no?, de electores, y claro, esta sumatoria puede garantizar el éxito de una nueva mesa directiva. Nosotros somos una bancada de provincianos denominada Unión Regional, y teníamos 8 votos, pero no, 6 votos, y bueno, nosotros nos hemos mantenido siempre en la línea intermedia con la mesura del caso en el Parlamento, y esto parece que ha sido tomado en cuenta tanto por el nacionalismo como también por la oposición, y en ambas listas nos invitaron a la bancada, y en la bancada se tomó una determinación por elección que debía ser mi persona, pero siendo mi persona había una propuesta inclusive para poder encabezar la lista del oficialismo a la mesa directiva. Lógicamente nosotros no hemos estado compartiendo esa idea, ese criterio, no vamos por el poder, vamos por la solución de los problemas, y la lista opositora que la encabezaba Luis Iberico se nos ha invitado para ocupar la primera vicepresidencia. Aceptamos con una condición de que yo vaya a la segunda vicepresidencia, porque la segunda vicepresidencia tiene, digamos, módulos importantísimos para contribuir con el país. Por ejemplo, se maneja participación ciudadana, cooperación internacional, imagen institucional, en tanto que la primera vicepresidencia tiene como funciones derivar los proyectos de ley a las diferentes comisiones y, bueno, controlar la editorial del Congreso. O sea, son funciones bastante reducidas, pero no menos importantes, en tanto que la tercera vicepresidencia es la que analiza, evalúa las salidas de los congresistas a viajes internacionales. Entonces la cosa está definida, pero lo que se ha elegido es una mesa directiva. Podríamos decir que la cabeza del Congreso está en la mesa directiva, no en una persona, sino en los cuatro integrantes de esta mesa. Y con sorpresa quiero expresar que el día que estuvimos en las elecciones, nuestro análisis era que íbamos a ganar por 1 o 2 votos. Esa era la verdad. Pero con sorpresa digo, el expresidente de la República, lo digo con mucha sinceridad porque se han dado las cosas así, Alejandro Toledo me llamó y se enteró que yo estaba en una lista y realmente me dijo que, habiendo demostrado lealtad política y defensa, digamos, en debido proceso de todo lo que se investiga en el Congreso de la República, había un grupo de 6 congresistas de Perú Posible que apoyaron por mi persona a la lista en la que yo estaba integrando, y se dio la elección y ganamos por 15 votos, y estamos trabajando de manera coordinada, de manera corporativa, por el bienestar del país en cuanto le corresponde al Congreso de la República. Bueno, durante ese proceso electoral o proceso eleccionario dentro del Congreso de la República, digamos, se dieron esos, seguramente, esos hechos de negociaciones, de conversaciones, pero ustedes ya son mesa directiva. En ese momento, para Mariano Portugal Catacora, ¿quién gobierna o quién controla el poder legislativo? ¿Realmente la oposición, enmarcada o digamos configurada por el fujimorismo y por otros partidos y movimientos un poco, digamos, el APRA, que tiene solo 4 representantes? ¿Quién controla realmente el poder legislativo en este momento? Y dígame si este Congreso se ha convertido en una suerte de verdadera oposición al gobierno, ¿o no es así, doctor Portugal? No, yo creo que no es una oposición por oposición, sino que estamos tratando de darle la imagen que debió tener el Congreso de la República, es decir, atender los proyectos de ley de las diferentes bancadas, no necesariamente tener los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo y que se ponían en agenda, a pesar que estaban agendados, se ponía en primera agenda, es decir, al debate de lo que enviaba el Ejecutivo. Ahora no, estamos respetando el orden de los proyectos de ley. Antes había una actitud en que el proyecto del Ejecutivo era el que, si estando al último, pasaba al primero al debate. No, ahora estamos viendo que todo vaya prácticamente de manera secuencial, atendiendo a las diferentes bancadas, y lógicamente vamos a decir que el poder no solamente lo tiene la mesa directiva, lo tiene la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo.
En concreto, el Consejo Directivo es la máxima autoridad del Congreso de la República, a la que los miembros de la mesa pertenecemos de forma innata, y además pertenecen los voceros de las bancadas, y lógicamente ahí tratamos temas importantes de todo lo que es la parte administrativa, la parte legislativa, o sea, la vida del Congreso de la República. Entonces yo podría decir en concreto que no necesariamente es una mesa de oposición, yo diría es una mesa que es ponderada en el sentido de que hay que darle trámite tanto al grupo mayoritario de congresistas como también al minoritario, porque todos son congresistas y todos tienen el mismo derecho, de tal manera que hay que contentar a las bancadas, porque estas bancadas contentan a sus congresistas y los congresistas contentan a sus poblaciones. Ese es el camino que estamos haciendo en este momento como trabajo de la mesa directiva. Honestamente, ¿cómo están las relaciones de esta nueva mesa directiva que usted integra con el Partido Nacionalista, la bancada de Gana Perú? ¿Cómo están esas relaciones? Bueno, yo veo que hay conversación con los voceros, hay atención, digamos, a las reiteradas peticiones de uso de la palabra, en caso de alusión, en caso de aclaración, en caso de cuestión previa. ¿No hay resentimiento? No hay un resentimiento. ¿No hay distanciamiento? No hay, pero lógicamente el nacionalismo tiene, digamos, tal vez tiene, digamos, un cierto temor de que no se va a poner sus proyectos de ley que están en agenda y se les va a prácticamente dejar de repente para otro periodo de gobierno. No, nosotros estamos haciendo una secuencia de tal manera que queremos terminar con todos los proyectos de ley, por eso estamos haciendo sesiones los días miércoles respecto de la evaluación de las, o sea, el informe de las comisiones de investigación, y el día jueves estamos viendo todos los proyectos de ley desde tempranas horas hasta horas de la madrugada, igualmente el miércoles, y en cualquier momento también pues, citamos a un pleno cuando es necesario. Algunos titulares lo han indicado como que se quedó usted solo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué usted decidió emitir un informe de manera individual? ¿Por qué? Porque sencillamente yo no he conocido el informe final, jamás se me entregó para analizarlo, ni para revisarlo, y ni menos para firmarlo. Pero secuencialmente en las sesiones yo he ido pidiendo se observe el debido proceso frente a los que han ido a comparecer a la comisión, y ha habido actos violatorios al debido proceso. Ahora, el presidente de la comisión es un ingeniero electrónico, el secretario es un ex sacerdote, sociólogo, el vicepresidente primero ha sido un contador, después cambiaron por otro congresista, el otro integrante es médico, el otro integrante es, no sé si creo que es economista o sociólogo, y el único abogado soy yo, y como abogado tenía que hacer las observaciones del caso, y efectivamente en algún momento dijo Rosa Mavila, dijo, parece que este informe en minoría, señor, lo ha elaborado un jurista, un magistrado. Lógico, pues yo soy abogado y tengo que presentar mi informe con los términos jurídicos, claro, en defensa del debido proceso. Si los abogados no defendemos el debido proceso, ¿quién va a defender? Sobre todo en el fuero parlamentario, en donde realmente le tengo que decir, en muchas ocasiones hay flagrancia en cuanto, digamos, al incumplimiento del debido proceso. Y yo no lo puedo permitir, así que presenté el informe. Muchos me dieron la razón, Velázquez que me dio la razón, Falconi dio la razón, y así por el estilo. Pero ¿qué sucedió? Al final había que dar un voto favorable, porque Ancash dice que estaba de amanecida esperando que el Congreso le dé una respuesta. Entonces hay que darle pues una respuesta al pueblo de Ancash, entonces aprobemos y ya veremos qué pasa después. ¿Las conclusiones de su informe coincidían con los informes de Rosa Mavila? No. No, de ninguna manera, porque Rosa Mavila está trabajando la incidencia del narcotráfico en la vida política de muchos funcionarios, autoridades. En el caso Ancash, con el informe en mayoría, sus conclusiones... Es que las conclusiones del informe en mayoría dice: se ha descubierto una red de corrupción que ha hecho un convenio con la red de la impunidad. Ahora, si preguntamos quiénes integran esa red de corrupción, no hay nombres. Si preguntamos quiénes son la red de la impunidad, tampoco hay nombres. Y si decimos cuál es su estructura y cómo está conformada y cómo actúa, tampoco hay. Entonces, lamentablemente, pues es una situación política que no lo podemos permitir por más congreso que sea,
yo he puesto mis observaciones y las pondré donde quiera que vaya. Como abogado tengo que defender el debido proceso, tengo que defender lo que es justo, o sea, darle a cada quien lo que le corresponde. En esa medida vamos a nosotros transparentar los actos políticos y también dejar que los actos jurisdiccionales tengan resultados a las finales. Ahí es donde se juega prácticamente la inocencia o la culpabilidad de quienes están investigados en un proceso penal. Muy bien, vamos a temas locales y regionales, porque el tiempo nos va a ganar y seguramente que la población lo que quiere es conocer sus respuestas respecto a temas locales y regionales. Nos están viendo en Juliaca, doctor Portugal. ¿Cuál es en esencia o en el fondo, digamos, los resultados, si es que los considera usted así, de la mesa de trabajo que usted convocó para ver el tema del drenaje pluvial en Juliaca? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Se cumplió con ese objetivo? ¿Cuáles son los acuerdos oficiales? ¿O es que no hay acuerdos y todo se ha dejado a responsabilidad de las autoridades de Juliaca? Bueno, en principio permítanme saludar a la ciudad de Juliaca, próspera, activa y el centro comercial más importante que tenemos en el departamento de Puno. Hoy hemos estado en un evento que ha organizado la segunda vicepresidencia y yo decía, nosotros que tenemos que ir a la modernidad y de ninguna manera podemos estar mezquinando con ninguna provincia o distrito, menos tener desencuentros con los hermanos de Juliaca. Pero pareciera que hay algunos medios que quieren prácticamente provocar este desencuentro que alguna vez hubo con Puno. Mentira, no puede haber de ninguna manera desencuentros. Tenemos que ser proactivos en la unidad departamental. Pues eso es un chauvinismo muy antiguo, ¿no? Entonces yo hago esa invocación y invoco también a los colegas periodistas, algunos, dos, a lo mucho serán dos o tres, que tratan prácticamente de colisionar ideas, pensamientos, con temas, digamos, políticos, más cuando se presenta, digamos, épocas electorales. ¿Qué pasó con el drenaje de aguas pluviales? El drenaje de aguas pluviales es un sueño de los hermanos juliaqueños, igual que los puneños hemos tenido el sueño del malecón ecoturístico. Entonces, este drenaje de aguas pluviales ha sido objeto de peticiones por parte del alcalde saliente, el profesor Mamani, ante el Congreso de la República, fue archivado, ante el Ministerio de Economía fue archivado. Llegó a mis manos y yo hice un compromiso electoral con Juliaca que llegando al Congreso iba a gestionar el tema del drenaje de aguas pluviales. Casi el último día cuando discutimos el presupuesto de la República, yo como vocero de la bancada de Perú Posible y representaba prácticamente 15 votos, solicité, pedí, insistí 1, 2, 3, 4 veces, hasta hubo un cuarto de intermedio de mi solicitud de que se incorpore en el presupuesto de la República el proyecto de drenaje de aguas pluviales como necesidad, utilidad pública y prioridad en su ejecución. Se hizo un cuarto de intermedio y recuerdo que el congresista Josué Gutiérrez solicitó el cuarto intermedio, vino, conversó conmigo y me dijo que de los 4 proyectos que estaba pidiendo iba a considerar 2. ¿Cuáles eran esos 2? Era el drenaje de aguas pluviales y la construcción del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón. Se consideró de necesidad, utilidad pública y prioridad. Juliaca prácticamente estaba atendido. Presentó el expediente técnico y el Ejecutivo le otorgó prácticamente cerca de 200 millones para esta obra. Esta obra empezó con la licitación, ganó una empresa Los Uros, ganó la supervisora denominada Juliaca. ¿Y qué pasa? Que el pueblo tiene toda la capacidad de fiscalizar y se dieron cuenta que en el expediente técnico estaban haciendo obras de un ancho que no es el que, digamos, era el más atendible para las cantidades de agua que iban a discurrir por esa tubería. Lógicamente hicieron la alerta y hubo prácticamente peticiones, me imagino, al supervisor, al ejecutor de la obra. Ese tema no lo conozco muy detalladamente y rescindieron, o sea, prácticamente resolvieron el contrato con la supervisora. Y luego también el ejecutor, que es Los Uros, manifestó, expresó que había rescindido
con la municipalidad, que es la unidad ejecutora, la municipalidad de San Román, Juliaca. Entonces, mi preocupación ha sido, ya van varios meses en este conflicto, no solucionan. Entonces, en mi condición de coordinador de la bancada parlamentaria de Puno, cité al alcalde, cité al ministro de Vivienda y Construcción, cité a la Contraloría General de la República, cité al ejecutor y al supervisor y a la sociedad civil representado por sus dirigentes en Juliaca. Concurrieron y la pregunta ha sido, ¿qué hay de la obra del drenaje de aguas pluviales? ¿En qué estado está? Señor alcalde, señor ministro, señor contralor de la Contraloría, señor ejecutor, señor supervisor, todos dieron prácticamente su versión. En concreto, al final de tanto debate, ¿qué sucedió? Que se encontró que el expediente técnico de la obra de drenaje de aguas pluviales estaba mal elaborado. ¿Qué hay que hacer? El mismo alcalde manifestó que había que reformular el expediente técnico. ¿Qué opina la Contraloría? Opina que está bien. ¿Qué opina el ministro de Vivienda? Dijo, nosotros ponemos a un especialista en hidráulica y en asuntos legales para una convocatoria. ¿Qué dijo el alcalde? El 21 voy a convocar a una licitación nacional o internacional. ¿Están de acuerdo el ejecutor? ¿Está de acuerdo el supervisor? Más que todo el ejecutor dijo, efectivamente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y hagamos el trabajo reformulando por partes y avanzando por partes. Hasta ahí, doctor. En concreto se ha solucionado. Claro, pero la posición de Juliaca es, si bien es cierto, quieren un nuevo expediente técnico y reformular ese expediente en la práctica significa eso, volver a hacer el expediente técnico, lo que no quiere el pueblo juliaqueño es que se comprometa a continuar trabajando con las mismas empresas, porque para ellos ya el consorcio Uro falló, y la supervisora también, y hay una resolución de contrato. Entre los acuerdos que ustedes tomaron en el Congreso de la República, ¿le han garantizado a esas empresas la continuidad de sus contratos? Bueno, ese tema no lo puedo decir porque es un tema que no lo hemos visto. Se les ha invitado a ellos para que expliquen las razones de la resolución y el estado atrasado que tenía la obra, tanto en ejecución como también en supervisión. Pero hay un contrato anulado, ¿no es cierto? Si está anulado, ya prácticamente pues no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo. Ahora, si están reformulando el expediente por licitación, lógicamente que ese expediente va a decir cómo debe trabajarse. Ahora, si quieren resolver con el ejecutor, estén en la libertad de hacerlo. Aquí el tema legal se resuelve de una o de otra manera, eso no es problema. El tema es técnico. ¿Por qué? Porque el expediente técnico tiene que ser reformulado. La decisión, ¿quién la tiene? La unidad ejecutora, solamente la unidad ejecutora. El tema de fondo es que se haga la obra. Así es. Pero ahora, que se haga bien y las empresas que, digamos, estén a cargo de su ejecución y supervisión garanticen una buena obra. Ahora, si tienen algunas dudas, sí, se ha dado el caso en obras menores y también de envergadura, es que la unidad ejecutora puede transferirle la unidad ejecutora al mismo Ministerio de Vivienda. Entonces, pero eso es costo de tiempo, habría que ver el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque ya se viene la temporada, digamos, de lluvias, ya el Senami ha dicho que las lluvias que va a ocasionar el fenómeno del Niño van a ser torrenciales en el departamento de Puno, en la sierra. Hasta hace 2 semanas decían que si iba a ser lluvias o iba a ser sequía, todavía no tenían claro, pero ya el Senami ha anunciado que va a ser lluvias torrenciales. Ahora, Juliaca pues necesita de una evacuación de aguas pluviales, necesita porque en Juliaca casi se nada para cruzar las calles cuando hay torrenciales lluvias. Correcto. Entonces no hay que perder de vista que la obra tiene que hacerse, de una o de otra manera tiene que hacerse, no se puede perder tanto presupuesto que prácticamente solucionaría el problema vital y el sueño de los hermanos de Juliaca. No se puede perder esa oportunidad por el capricho de 1 o 2 personas. Ahora la decisión solo está en la unidad ejecutora. ¿Quién es la unidad ejecutora? Repito, la municipalidad. Muy bien, nuevo expediente, ojalá nueva licitación para calmar los ánimos y que se presenten estos mismos consorcios, ¿no? Para poder, digamos, postular a esa ejecución y supervisión. Ahora, José Carlos, sí, yo quisiera hacer una aclaración y decirles a los hermanos de Juliaca, hay un medio de comunicación que ha manifestado por qué el congresista Portugal, si es de Puno, tiene que resolver los problemas de Juliaca. Yo creo que ahí hay más bien una mala intención,
No, Puno es un solo departamento y los congresistas elegidos hemos ido para trabajar por el departamento. Y ha costado mucho sacar este proyecto de drenaje de aguas pluviales y de ninguna manera podemos permitir que se atrase o de ninguna manera podemos permitir que esto se pierda. Yo le recomiendo al alcalde imponga autoridad, imponga decisión y siga para adelante con todos los aspectos legales y técnicos, porque esta es una obra que necesita Juliaca y es el sueño de los hermanos de Juliaca.